Hablar de cambios en nuestra vida es hablar simplemente de adaptarte a todo estilo de vida, a todo cambio que pueda llegar a tu vida. Hablar de cambios a veces no es tan fácil porque conscientemente nos adaptamos y nos acostumbramos. Pero qué mejor hoy darnos la oportunidad simplemente de enfocarnos en los cambios y no tenerles tantos miedos a los cambios. Darnos la oportunidad de aceptar, asimilarlos, porque los cambios de una u otra forma siempre se dan en nuestra familia, en las personas. Evoluciona el día, evoluciona la mañana, evoluciona la tarde y el día cambia y nuestras vidas por ende comienzan a cambiar. Cuando nosotros visualizamos y nos damos la oportunidad de aceptar mejor los cambios, evitamos muchos desequilibrios emocionales que de una u otra forma vamos teniendo en el transcurso de nuestras vidas. Nos acostumbramos a la estabilidad tanto que cuando tenemos un cambio inesperado en nuestras vidas, terminamos a veces desequilibrándonos y desequilibrándonos mucho, desequilibrando también a veces a las personas que están en nuestro entorno. Qué importante es comenzar a asimilar los cambios de una forma positiva, comenzar a asimilar los cambios de una forma amplia, porque simplemente el aceptar los cambios es cuando tú aprendes a sentir felicidad, porque la verdadera felicidad no depende de ninguna condición. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la infelicidad se deriva de la creencia que la felicidad depende de condiciones. Entonces tenemos que aprender a creer dentro de nosotros una felicidad consciente, una felicidad asimilada a los cambios, una felicidad simplemente variable. ¿Por qué una felicidad variable? Porque no puedo esperar siempre estar en un estado de confort estable o seguro para sentir felicidad. El cambio es inevitable. Hoy en lo sencillo de la vida hemos visto la manera más fácil de buscar los cambios y aceptar los cambios con felicidad. Todo cambio es parte de nuestra vida, todo cambio es parte de nuestra evolución, pero qué importante que es aprender a asimilar los cambios. Primero, el conectarte con esa parte física, esa parte emocional y esa parte mental que se hiere cuando existe un cambio. No importa la naturaleza muchas veces de tus heridas, es hora de permitir que sanen, es hora de permitir concentrarte en lo que estás cambiando, es hora de permitir también que el dolor fluya. A veces nosotros cuando tenemos cambios, a veces nosotros cuando estamos enfocados en los cambios, la mente y el ego es lo que no nos deja cambiar. Eso tenemos que tener muy claro. La mente y el ego a veces es lo que no nos permite cambiar, porque de una u otra forma la mente es estable y al momento que la mente busca la estabilidad va a estar siempre en su estado de confort. La vida te da cambios simplemente para que tú vayas evolucionando. Si nosotros hablamos de felicidad y si nosotros hablamos de ir sintiendo felicidad en todo el transcurso de la vida, es importante concentrarte en qué cambios pueden llegar a tu vida. Si tú estás pasando en este momento por algún cambio, y estamos hablando del cambio en totalidad, salir del trabajo, cambiarte de casa, cambiarte de departamento, de ciudad, cambiarte de universidad, tal vez cambios de tus hijos a nuevas escuelas, tal vez cambios en tu vida, no sé si estás con pareja, si te estás separando, todo lo que tenga que ver con un cambio en tu vida, todo lo que tenga que ver con un cambio de horario, a veces el mismo cambio de ciudad nos afecta. Pero qué importante es nosotros comenzar a asimilar por qué a veces nos apegamos tanto a ese no cambio. A veces no nos gusta que nos cambien la vida, a nosotros no nos gusta que nos cambien la mira, como se dice. Pero y qué importante que es cuando nosotros estamos procesando un cambio, cuando estamos cambiando, el no comenzar a comparar la vida anterior al cambio que estamos teniendo, porque esa es muchas veces la primera defensa del cerebro. Cuando nosotros estamos pasando por un nuevo cambio, o cuando nosotros estamos visualizando un cambio, o estamos viviendo un cambio, lo primero que nuestro cerebro hace por autodefensa es aferrarte y acordarte de cómo vivías antes, o de dónde estabas antes, o cómo te sentías con la persona antes. Y en el momento que tú no comienzas a ser responsable del cambio que tienes de tu vida, viene esa secuela emocional de incertidumbre. Esa incertidumbre de no saber qué hacer, esa incertidumbre de no estar seguro o segura de que el cambio sea bueno o que el cambio sea malo. Por eso es interesante saber cómo yo puedo procesar la información emocional dentro del cambio.
quitarme la costumbre del hubiera, del hubiese, porque cuando nosotros estamos cambiando, como la palabra lo dice, cambio, lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra realidad. Si me cambié de trabajo, si me cambié de casa, si me cambié de departamento, si me cambié de universidad, a cualquier cambio que tú puedas tener en la vida, lo primero y más consciente que puedes hacer es aceptar esa realidad de cambio. Aceptar que ya no está lo que antes tenías, aceptar que ya no está lo que antes querías, aceptar que ya no está lo que antes te tenía en una zona de confort. ¿Qué es lo segundo que tienes que hacer al momento del cambio? La primera parte es aceptar el cambio, aceptar la realidad de tu cambio. Y segundo, visualizar qué estás ganando con este cambio, porque antes de que cambie tu vida, por lo general siempre nosotros tenemos quejas. Siempre tenemos quejas. Si ponemos un ejemplo de que te cambiaste de casa, en la casa anterior tal vez habían cosas que no te gustaban tanto. Ahí es cuando tú concentras tu mente hacia las cosas que no te gustaban antes y asimilas el cambio o aceptas el cambio desde una percepción más positiva. Acuérdate que nuestro cerebro funciona casi inconscientemente el 80% en el día, porque hacemos las cosas a veces automatizadas. Pero cuando nosotros estamos cambiando, cuando nosotros estamos forzándonos a un cambio o cuando la vida nos genera un cambio, nosotros lo que tenemos que hacer es visualizar qué no nos gustaba antes de lo que vivíamos, para asimilar nuevamente el cambio, para darte la oportunidad de aceptar el cambio, porque hay cambios en tu vida que son inevitables. Cuando nosotros hablamos de la muerte, de cuando un familiar se muere, cuando alguien cercano se muere, es un cambio, es el cambio de no volverle a ver, el cambio de pensar que no va a estar ya a una llamada, a un WhatsApp. Te das cuenta de que cuando nosotros nos enfocamos a este ejemplo, siempre te acuerdas de cómo sería si no se hubiera muerto. O cómo estuvieses si la persona no se hubiera ido. Entonces te das cuenta que tú terminas colapsando tus emociones porque tú no le estás poniendo una línea a tu pensamiento, tú no estás siendo responsable de tu pensamiento. Al momento que tú quieres asimilar mejor los cambios es cuando comienzas a identificar que aceptas el cambio, que esa persona se fue, que esa persona no está y que simplemente es hora de poner los pies en la tierra para de una u otra forma asimiles tú mejor el cambio, porque siempre, ¿y por qué es tan importante hablar de cambios? Porque vivimos cambiando todos los días. A veces es tan bonito vivir en la capital porque en la mañana hace un sol muy hermoso, en la tarde sientes un frío un poco más leve y en la noche puedes estar con una lluvia extremadamente fuerte. Y solo en ese ejemplo te das cuenta que en 24 horas ha cambiado el día, ha cambiado el clima y nosotros, por ende, estamos muy programados para el cambio. Eso es algo que nosotros también como seres humanos tenemos que entender. A veces los seres humanos pensamos que no estamos nosotros preparados para los cambios y no nos damos cuenta que biológicamente estamos preparados para los cambios. Cuando la gente de la sierra se va a la costa, por lo general al tercer, cuarto día ya se siente adaptado a la costa. O cuando tú entras a un cuarto con mal olor, a los 3, 4 segundos el olfato se adapta al olor y no te parece tan feo, no te parece tan malo. Entonces, cuando tú muchas veces eres consciente de que tu cuerpo está acostumbrado a los cambios, comienzas a darle esa responsabilidad a tu mente, porque la mente no está acostumbrada a los cambios. La mente es la que se acostumbra al estado de confort y la mente es la que no te permite aceptar que tu vida ha cambiado. Y estamos hablando de cambios, pueden ser bruscos o pueden ser lentos, porque hay cambios en nuestras vidas que necesitan o tienden a un proceso. Cuando estás divorciándote, cuando estás separándote, es un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque de una u otra forma le vas a seguir viendo a la persona, pero la idea es aceptar el cambio, aceptar que se fue. Qué importante es cuando nosotros le damos la oportunidad a nuestro cerebro a que actúe a nuestra orden. Porque el cerebro muchas veces actúa solito, actúa con el ego, con la ira, con el resentimiento y la desilusión. Y todo cambio te da eso. Emocionalmente todo cambio te va a dar una desilusión, todo cambio te va a dar una sensación de vacío, todo cambio te va a dar una sensación de no saber qué hacer, porque esa es muchas veces la predisposición del cambio. Entrar a un lugar nuevo, entrar a un espacio nuevo, vivir una experiencia nueva, eso es un cambio. Pero es más factible las personas que aceptan el cambio y lo procesan de una forma positiva a las personas que no aceptan el
cambio y se quedan pensando o viviendo negativamente, porque tú en tu entorno puedes darte cuenta de muchas personas que han cambiado su vida hace mucho tiempo y siguen conversando de su vida anterior, no asimilan el cambio. Personas que dicen, no, pero es que antes tal vez teníamos dinero y hoy no. No, pero es que antes vivíamos mejor que ahora. No, pero es que antes mis hijos no molestaban tanto como ahora. Entonces, cuando tú ves dentro de tu entorno personas que viven hablando solo del pasado, es porque no están aceptando el cambio. Son personas que no están concientizando el cambio. Y al momento que no concientizan el cambio, lastimosamente van a tener desequilibrios emocionales por cualquier cosa, porque de una u otra forma siempre viven concentradas a lo que tuvieron y no están concentrados a lo que hoy tienen. Por eso es importante comenzar nosotros a asimilar el cambio, verle como una nueva oportunidad para hacer cambios positivos en todo aspecto. Lo más posible es que te encuentres con oportunidades o propuestas que creías que eran imposibles. Tal vez con el cambio te das cuenta que nada es imposible. Tal vez con el cambio te das cuenta de que tú también puedes adaptarte consciente e inconscientemente a ese cambio. Pero la mente es la que no te deja, ojo, porque la mente es la que le gusta estar estable. A la mente le gusta estar estable. A la mente le gusta estar en estados de confort, porque a veces también la mente es cómoda. Mientras la mente no trabaje más de lo suficiente, pues vive tranquila y vive normal. Entonces, ese es el momento oportuno para nosotros comenzar a visualizar qué tipo de cambios no estoy aceptando todavía en mi vida. ¿Cuántas veces se ve que pasa en hombres y en mujeres que no aceptan que han cambiado de niño a adolescentes o que no aceptan que han cambiado de adolescentes a adultos? Tú puedes ver a veces adultos de entre 30, 35, 40 años con comportamientos de preadolescentes o de adolescentes. ¿Por qué? Porque no aceptan ese cambio, no aceptan el cambio de que crecieron, no aceptan el cambio de tener tal vez una vida un poco más tranquila, una vida más consciente, porque también estamos hablando de que ese cambio es inevitable. O sea, el cambiar de niño a adolescente y de adolescente a adulto es un cambio inevitable. Y por más que nosotros nos sintamos perdidos en ese cambio, lo hacemos con éxito. Pero ¿qué pasa? Que a veces nuestra mente no nos deja procesar el cambio. Y hay muchas personas que de una u otra forma se quedan adaptadas al comportamiento de adolescente, el comportamiento de niño, y es cuando tú te encuentras con un adulto caprichoso, te encuentras con un adulto por ahí que llama la atención. Entonces te comienzas a concientizar de que hay personas que no aceptan los cambios. Y esto no solo pasa en un grupo determinado, nos pasa a todos cuando no asimilamos el cambio, porque de una otra forma el desadaptarnos de un lugar a otro desequilibra a cualquiera. Siempre va a haber la diferencia entre los que se adaptan, pero la diferencia también entre los que no se adaptan. Por lo general, los que no se adaptan van a vivir deprimidos o van a vivir muchas veces con ansiedad, con esa ansiedad de querer que la vida sea como antes, con ansiedad de querer trabajar en la empresa que trabajaban antes, o a veces con la misma ansiedad de estar con la persona que estaban antes. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema súper complejo que es los cambios en nuestra vida, tenemos que ser conscientes que los cambios son a diario. Los cambios como seres humanos en nuestra vida son a diario, pero qué importante es estar más consciente de los cambios que simplemente tener miedo a los cambios, porque hay gente que tiene miedo a los cambios, hay gente que le gusta estar en un lugar súper estable, pero de una u otra forma también hay algo que no nos damos cuenta, y esto es algo que necesariamente tiene que ver mucho con la felicidad de todos. Hay personas que tienen éxito, que llegan al éxito y no quieren que cambie ese éxito. Pero ¿qué pasa? Que ese éxito termina siendo costumbre, y cuando ese éxito se hace costumbre, comienza a sentir fracaso dentro del éxito. Tú puedes encontrar en la vida personas que tienen éxito pero no son felices, personas que tienen el trabajo que todos desearían pero no son felices, personas que tienen la familia que cualquiera desearía pero no son felices. Es por el mismo hecho del estado de confort. A veces nosotros pensamos que el sueño más grande de los seres humanos es llegar a tener éxito. Y por lo general las personas que llegan a tener éxito y se acostumbran al éxito terminan sintiéndose fracasados en ese éxito. Es porque de una u otra forma el ser humano siempre tiene
que tener la necesidad de luchar todos los días por algo. Qué importante que es cuando la gente tiene éxito y se vuelve a lanzar al vacío a buscar otro éxito. Si es que tú eres de las personas que profesionalmente ya tiene tal vez sí un doctorado, un masterado, ¿por qué no seguir un curso de música? ¿Por qué no seguir un curso de pintura? Te estás otra vez lanzando al vacío para aprender otra cosa, para estudiar algo diferente. Porque hay personas que te dicen, no, pero dentro tal vez de la medicina, ¿para qué te sirve la música? O dentro de la medicina, ¿para qué te sirve la pintura? O dentro de la arquitectura, ¿para qué te sirve un curso de maquillaje? No, nos sirve sobre todo en el aspecto emocional para mucho, porque el tema de tener un éxito y lanzarse otra vez a buscar un nuevo éxito es vida. Es vida. Uno tiene que proponerse todos los días de aprender algo nuevo, porque al momento que tú te propones a cambiar o tú te propones a algo nuevo en tu vida, comienzas a sentir las ganas de luchar, las ganas de conseguir algo. Y para aprender tenemos muchas cosas, Solo hablando de música, tantos instrumentos musicales que tenemos por aprender, pero a veces nuestro estado de confort no nos deja. Qué importante que es cuando tú sientes éxito, volverte a lanzar al vacío para coger otra montaña de éxito. Y si vuelves a tener éxito, lánzate otra vez al vacío para que vuelvas a sentir éxito, porque la vida es de cambios. La vida es de cambios, y si tú no tienes la oportunidad consciente de aceptar los cambios, vas a sentirte fracasado. No porque tu vida sea un fracaso, sino porque va a ser una percepción tuya, porque te vas a sentir aburrido del fracaso, o aburrido también del éxito. Entonces, qué importante es nosotros concientizar que los cambios de una u otra forma en nuestra vida son normales. Todos los seres humanos evolucionamos, todos los días son diferentes, toda la vida va a ser diferente, porque van a venir muchos cambios en mi vida profesional, personal. A veces las mismas amistades también tienen que pasar por procesos de cambios, pero de una u otra forma, cuando no aceptas esos cambios, terminas desequilibrándote. Y a veces, ¿qué pasa con la gente que no acepta los cambios? Que también se cierra porque a veces nosotros como seres humanos no conversamos a veces nuestras debilidades. Los seres humanos a veces no conversamos nuestros miedos. Los seres humanos a veces no conversamos las cosas negativas que nos pasa, porque de una u otra forma es nuestro ego. Pero cuando nosotros le vemos a una persona de mal genia, cuando nosotros le vemos a una persona un poco negativa, cuando nosotros le vemos a una persona un poco criticona, es cuando comenzamos a concentrar de que esa persona está pasando por un proceso de cambio. Como no se siente bien, comienza a desequilibrar a todas las personas que están en su entorno. Y eso no lo hace conscientemente, lo hace inconsciente, porque siente un vacío interno. Y el vacío interno comienza a exteriorizarlo. Y es cuando comienzas a encontrar. Yo cuando pongo ejemplos, son ejemplos reales. Tú puedes encontrar dentro de la parte profesional al doctor mal genio, al arquitecto mal genio, al ingeniero que es mal genio. Tú puedes encontrar al masterado que es mal genio, al PhD que es mal genio, porque de una otra forma se siente tan exitoso en donde ya no se lanza al vacío. Entonces el éxito comienza a ser costumbre y comienza a sentirse fracasado dentro del éxito. Y eso pasa a muchas personas que de una u otra forma sienten que lo ha logrado todo. Las personas que sienten que ya lo lograron todo, las personas que sienten que ya están en la cima de la montaña, con el tiempo se aburren. Y al momento que se aburren, comienzan a sentirse fracasados en el éxito. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Por eso tenemos que salir nosotros un poco también de unas creencias establecidas que a veces nos impiden crecer como seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué no darme la oportunidad? Si en algún momento yo ya me especialicé en una profesión, yo ya me especialicé en una materia, o yo ya fui exitoso en una ciencia, se puede decir, aprender algo más creativo, aprender algo que nunca lo has logrado, tal vez que nunca se te imaginó aprender. El mismo hecho de aprender a bailar, el mismo hecho de aprender a dibujar, son cosas que como ser humano te van a ayudar. Por eso es importante no solo tener en la cabeza de que quiero tener éxito. Uno tiene que ponerse como que un compromiso con uno mismo de tener muchos éxitos, tener éxito en la pintura, a veces también seguir un curso de actuación.
La otra vez yo conversaba y decía que qué hermoso es a veces seguir un curso de actuación porque de una otra forma activas tu hemisferio derecho también. Y decían, no, ¿para qué me va a servir un curso de actuación, Andrés? Si yo ya tengo mi empresa, si yo ya tengo mis cosas, me decían. Y yo le explicaba y le decía, es que no solo la cosa es llegar al éxito, la cosa es muchas veces sentir el éxito y volverte a lanzar al vacío para que la vida no se te haga aburrida. Hoy en lo sencillo de la vida, recordarte que estamos hablando de cambios y cómo nosotros adaptarnos mejor a los cambios para que cada cambio que tengamos de nuestra vida no sea una frustración o no sea un desequilibrio. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo. Tenemos que aprender a poner fin a algunos mundos y dar inicio a nuevos mundos, porque cuando hablamos de cambios en nuestro mundo, estamos hablando de ese mundo que pasa dentro de tu cabeza, ese mundo que pasa dentro de tus ideas, porque es tu mundo. Lo decía antes de la pausa, a veces nosotros tenemos tantos conflictos mentales que nadie se entera. A veces nosotros tenemos tantos desequilibrios y preguntas mentales que nadie se entera, pero pensamos erróneamente que nadie se da cuenta. Y nuestro lenguaje corporal habla mucho de cómo estamos internamente. Nuestro lenguaje corporal habla mucho de cómo estamos emocionalmente. Nosotros no podemos hablar de nuestros problemas, tal vez no podemos comentar de nuestros miedos, tal vez ni siquiera tenemos la oportunidad de desahogarnos con alguien que nos escuche, pero de otra forma nuestro lenguaje corporal va a estar en el suelo, va a estar enojón, va a estar un poco desilusionado. Es ahí cuando tú comienzas a rectificar y a concientizar que algo te pasa, algo no estás aceptando, algo te está impidiendo o algo te está frustrando. Entonces comienza simplemente a visualizar qué cambios has tenido en tu vida y cuáles no los estás aceptando, porque hacer un cambio en tu vida asusta, pero ¿sabes qué asusta más? Lamentarte de no haber hecho ningún cambio. Porque los cambios son buenos por más negativos que a veces se sienta, porque a veces nosotros sentimos que los cambios son negativos, pero simplemente son súper positivos porque los cambios pueden llevarse muchas cosas positivas que tenías, pero los cambios también se van a llevar el confort que nosotros nos acostumbramos. Entonces, inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Eso es la inteligencia. Nosotros cuando hablamos de inteligencia emocional y cuando hablamos también de la inteligencia del ser humano, la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios, porque las personas que no se adaptan a los cambios terminan destruyendo su vida. Las personas que simplemente no se adaptan a los cambios terminan frustrándose y terminan viviendo en un mundo que ya no existe. Terminan viviendo en un mundo que ni siquiera se dan cuenta de que ya fluyó, de que pasó, de que simplemente hoy no está. Y es cuando se dan cuenta de que algo hay que cambiar o algo hay que hacer. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la especie que se adapta mejor a los cambios. Las personas que se adaptan más a los cambios, las personas que asimilan mejor los cambios, son las personas que de una u otra forma comienzan a sentirse estables. A mí me preguntan mucho, ¿y qué saco siendo estable? Me preguntan a mí. Muchas personas que he conversado y a veces conversan me dicen, oye Andrés, ¿y qué saco siendo estable? La cosa más linda de estar estable es dar emociones a otras personas, pero emociones positivas. Si tú como persona estás estable, si tú como persona estás consciente de lo bueno, lo malo y de los cambios que estás teniendo, comienzas a generar emociones a todas las personas. Eres de las personas positivas, eres de las personas que motiva, eres de las personas que entra saludando, eres de las personas que da un buen día, que manda bendiciones, porque ese es el premio más grande de estar estable. Comenzar a mandar emociones positivas, porque las emociones son positivas y son contagiosas. Nosotros no nos damos cuenta de que las emociones son extremadamente contagiosas. A veces cuando llega una persona mal genio a un lugar, por lo general todas sienten mal genio y se desequilibran. Cuando una persona llega a un lugar a contar chistes, a mandar energías positivas, pues se siente y puede cambiar el día de muchas personas. Esa es la fortuna y el oro de comenzar a estar estable en mi vida. Nuestros problemas a veces se basan de las vidas de otras personas. Cuando nosotros discernimos y generamos un análisis
un poco más estricto de qué nos desequilibra a los seres humanos, por lo general nos desequilibra las vidas de otras personas, de nuestros hijos, de nuestra pareja, a veces de nuestros amigos, a veces de gente que a veces ni nos llevamos, pero nos desequilibra. Es ahí cuando tú comienzas a ser consciente y te haces cargo de tus pensamientos y comienzas a aceptar o comienzas a soltar cualquier cambio que sientas que no lo hayas estado procesando muy bien. Entonces, cuando ya somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, porque cuando una situación cambia en nuestra vida no depende de nosotros, pero cuando entramos en el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, somos capaces de aceptar el cambio de las situaciones. Porque acuérdate que estás en un mundo en donde todos los días son inciertos, en donde todos los días no sabes qué va a pasar. Y lo mejor que puedes hacer tú contigo mismo es concentrarte en que la vida está llena de cambios y los cambios van a ser inevitables, pero tú puedes darte cuenta de cómo aceptar esos cambios. Qué importante es que nosotros nos concentremos en qué podemos brindarle a las personas también que están en nuestro entorno pasando cambios. Porque los cambios son inevitables y pasan a todas las personas, a veces en los niños. Y en los niños se ve mucho cómo afecta el cambio, a veces de escuela a escuela o de colegio, porque los cambios son inevitables, pero como seres humanos no nos adaptamos a los cambios. ¿Por qué no nos adaptamos a los cambios? Por el ego y por la mente, porque no estamos acostumbrados a los cambios que tenemos las personas. Entonces, qué importante que es, de una u otra forma, comenzar a aceptar que el cambio es inevitable, pero que el cambio puede ser un proceso muy bonito también para las personas, porque el cambio también a ti te enseña a darte cuenta de lo poderoso que puede ser tu cuerpo. Entonces, de una u otra forma, tus sentimientos comienzan a despertarse cuando tú tienes un cambio. ¿Por qué? Porque cuando tú te cambias en cualquier entorno, en cualquier hábitat, lo primero es que pones a procesar tus sentidos. Tus sentidos comienzan a utilizar y tus sentidos comienzan a procesar de mejor manera porque te sientes incómodo, te sientes en un espacio nuevo, estás escuchando cosas nuevas, estás olfateando cosas nuevas, estás mirando cosas nuevas, entonces tus sentidos comienzan a trabajar más de lo que estaban trabajando en tu estado de confort. Comienzas a ver también que de una u otra forma cuando tú te adaptas a un cambio, cuando tú estás dentro de un proceso de cambio, lo primero que se te viene es la parte intuitiva. ¿De qué voy a hacer con el cambio? A veces no le damos mucha importancia a la parte intuitiva, pero comienzas a pensar y comienzas a visualizar qué quiero hacer en este cambio, qué voy a hacer en este cambio. Segundo punto importante, comienza a tu instinto de supervivencia a evolucionar, porque nuestro instinto de supervivencia evoluciona cuando estamos en peligro. Nuestro instinto de supervivencia evoluciona cuando sentimos la necesidad de evolucionar, y el cambio a nosotros nos da la necesidad de evolucionar. Cuando tú te cambias, te da el instinto a ti la oportunidad de evolucionar y de cambiar. Entonces, es cuando ya no necesitas buscar respuestas al cambio, porque eso es otra cosa también que está dentro de lo negativo de los cambios. Cuando nosotros pasamos por un cambio, lo primero que buscamos es respuestas a los cambios, y no necesitas respuestas para el cambio. El cambio es un proceso en la persona y punto. Cuando tú te quedas interrogando por qué se dio el cambio y que no estabas dispuesta a ese cambio y que no estabas preparada para el cambio, comienzas a quedarte desequilibrado o desequilibrada en ese punto de cambio. Y la idea es cambiar. La idea no es que te quedes desequilibrado en el cambio, la idea es que cambies, la idea es que pases por el proceso de cambio. Entonces, el comenzar a organizar el nuevo cambio, el nuevo estilo de vida o la nueva experiencia de vida que estás teniendo es algo súper personal, porque eso es más responsable que comenzarte a quejar o que comenzar a generar disonancias cognitivas de frustración. Vivir del hubiera y del hubiese es algo que no nos sirve para nada. Entonces, sí es importante nosotros comenzar a enfocarnos a los cambios como una organización. Cuando se quema un foco en la casa, lo que uno hace es ir a la tienda a comprar un nuevo foco. Eso tenemos que hacer en nuestros cambios. Cuando se te quema un foco, tú no dices, bueno, tal vez y si te dices, ¿no? ¿Y por qué se quemaría el foco?
Pero no te quedas toda la semana preguntándote por qué se quemó el foco. Necesitas comprar otro foco para que exista luz en tu cuarto. Eso es lo que pasa con los cambios en las personas. Cuando nosotros estamos evolucionando cambios, hay personas que se quedan preguntando por qué el cambio, por qué a mí, dicen, ¿por qué a mí el cambio? ¿Por qué a mí me tocaría esto? Y ahí es cuando comienzan a desperdiciar el tiempo para procesar el cambio. El cambio transcurre de una forma más rápida y muchas veces expedida en el ámbito organizacional cuando pones estructuras o cuando le ves como un proceso. El cambio es un proceso, entonces, como todo cambio, tienes que evaluar tu proceso y tienes que vivir tu proceso. Es ahí cuando tú comienzas a contextualizar qué es lo que del cambio te está gustando y qué es lo del cambio lo que no te está gustando. Ojo, como habíamos dicho antes, evita preguntarte porque cuando tú comienzas a preguntarte por qué cambiaste, estás bloqueando el cambio. Porque a veces los seres humanos tenemos más preguntas que respuestas. El problema es que cuando la vida te da respuestas, por lo general el futuro te va a traer más preguntas. Entonces, eso es lo bonito de la vida. Eso es lo hermoso de vivir. Sentir que mañana puedo mejorar, sentir que mañana puedo tener el mejor día de mi vida, sentir que mañana puedo cambiar, sentir que mañana puedo ser la persona que sueño, sentir que mañana puedo ser esa persona que admiro. ¿Pero cómo? Empezando desde nosotros, empezando desde nuestra percepción de cambios, aceptando que los cambios son inevitables, porque nos preguntamos muchas veces, es que no estoy acostumbrada a cambiar, o nos preguntamos muchas veces, es que no estoy acostumbrado a los cambios, y nos mentimos porque cambiamos de niños a adolescentes y de adolescentes a adultos, y cambiamos, y el cambio es inevitable. El mismo hecho cuando cambiamos de escuela a colegio, y de colegio a la universidad, son cambios inevitables y los cambios tenemos que hacerlos obligatoriamente. Esos cambios, como están dentro de la estructura emocional del terminé la escuela y me voy al colegio, pues no son tan explosivos como los cambios a veces insospechables que podemos tener en nuestras vidas, como cuando nos despiden de un trabajo o como cuando termino con una persona que nunca pensé que iba a terminar. Entonces, de una u otra forma que tú tengas una responsabilidad más consciente del cambio que es inevitable dentro de tus días y dentro de tu vida, va a hacer que tu vida sea más sencilla, va a hacer que tu día o tu vida sea más positiva, porque tiene que ver mucho a la percepción que tú le pones a la vida. Por eso es sencillo vivir. Lo sencillo de la vida es enfocarte en lo que estás pensando de tu vida, porque lo que estás pensando estás generalmente emocionado. Y si tú tienes pensamientos negativos, tu emoción va a ser negativa, tu conducta va a ser negativa. Hablamos del lenguaje corporal. Si tú comienzas a tener pensamientos positivos o pensamientos de aceptación, porque me dicen mucho, oye, pero es difícil pensar positivo. Si no estás preparado para pensar todavía positivo, acepta las cosas negativas y positivas, acepta las personas buenas y las personas malas, acepta que el mundo tiene luz y oscuridad, acepta que no todas las personas van a ser como tú, acepta que no todas las personas van a devolverte lo que tú estás dando, acepta que nadie tiene la obligación de entenderte. En este mundo nadie tiene la obligación de entenderte. ¿Por qué? Porque tú eres la que vive dentro de tu cuerpo, tú sabes tus secretos, tú sabes tus silencios, tú sabes todo de tu vida. A veces nos frustramos porque nadie nos entiende y nadie tiene la obligación de entendernos más que nosotros mismos. ¿Por qué nosotros somos los únicos en entendernos? Porque nosotros hemos vivido nuestra vida, nosotros estamos conscientes de nuestro pasado, nosotros estamos conscientes de nuestro presente, estamos conscientes de nuestros errores, estamos conscientes de nuestro silencio. Entonces, cuando tú comienzas a desligar esas creencias un poco inválidas de es que alguien me tiene que entender, pero es que en mi vida no tiene que haber cambios, no, tú comienzas a vivir en un mundo más real. Y el vivir en un mundo más real es aceptar lo bueno, lo malo, las altas, las bajas, aceptar que un día puedes comer lo más lindo del mundo y tal vez al otro día sí, morirte de hambre, porque es un proceso de vida, pero que eso no cambie tu entorno emocional. Y es algo real. Cuando tú comienzas a aceptar los cambios profundos, cuando tú comienzas a romper paradigmas, porque dentro de un cambio también tenemos que romper paradigmas.
¿Por qué? Porque cuando tú estás pasando por un cambio, cuando tu vida está cambiando, lo primero que hay es los comentarios de las personas que viven contigo. Entonces, ¿cuáles son los comentarios de las personas que viven contigo? De la vida que tenía antes. No, pero es que en la casa que estabas antes estaba más bonita. No, pero lo que estabas estudiando antes era mejor. No, pero con la persona que estaba saliendo antes me parecía un poco más positiva. No, nosotros tenemos que descartar oídos, tenemos que descartar a todas las personas que nos hablan de lo que nos pasó, de lo que teníamos antes, porque esas personas no nos van a dejar evolucionar. Esas personas no nos van a dejar caminar. Por eso cuando nosotros estamos atravesando un cambio o cuando nosotros estamos procesando cambios en nuestra vida, son en momentos de solitud. Momentos en donde tú tienes que pensar, sentir y actuar simplemente tú, porque es tu vida, porque es tu cerebro, porque es tu mente. A veces nosotros le tenemos tanto miedo a la soledad y no nos damos cuenta de que nacimos solos, de que vivimos a veces en la vida en el cuerpo solos y que nos morimos solos. A veces mucha gente me dice, oye Andrés, ¿cómo quisiera tener una vida tranquila? ¿Cómo quisiera tener una vida ya en paz? Y uno dice, oye, pero para tener una vida en paz voy a tener toda la eternidad. Para tener una vida tranquila voy a tener todo el tiempo del mundo cuando esté en un cementerio. El hecho de tener problemas, el hecho de tener altos, el hecho de tener bajos es vida. Porque la vida sin problemas no es vida, créalo, se va a aburrir y se va a quejar de no tener problemas. ¿Cuál es la idea? Aceptar los problemas como parte del día a día. Pero aceptar los problemas también en una forma consciente, no tan negativamente. Pues si un problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Si un problema no tiene solución igual, ¿de qué te preocupas? La idea es que tú vayas concientizando tu vida de mejor manera, porque lo único que tienes para vivir es ahorita, en este momento, el aquí y ahora, es lo único que tienes. Tú puedes pensar que mañana, tú puedes pensar que el ayer, no, lo único que tienes para cambiar es aquí y ahora, en este momento de tu vida. Y si tú no procesas del cambio, si tú no te das la oportunidad de cambiar, si tú no te das la oportunidad de asimilar que los cambios son normales en los seres humanos, vas a frustrarte, porque la frustración muchas veces viene desde lo más profundo de nuestro inconsciente. Una frustración es la incapacidad de sentir que algo no puedes controlar. Una frustración es esa incapacidad de sentir que tú no lo puedes solucionar, pero también es tu decisión. Lo decía mucho Henry Ford, o sea, si piensas que puedes y piensas que no puedes, tienes la razón en los dos puntos, porque la percepción y la cognitividad depende mucho de tu cerebro. Todos vivimos en un mundo distinto, todos vivimos en un mundo diferente dentro de nuestro cerebro, porque cada cerebro es un mundo. Y lo mejor que puedes hacer con tu mundo es comenzar a aceptar los cambios y a ponerle el punto positivo de tu mundo, porque nadie te saca a ti de donde nadie quiere salir. Tú eres la única persona que puede cambiar. Tienes que crecer desde lo más profundo de ti. Nadie puede enseñarte nada. Nadie puede hacerte espiritual. Nadie puede adaptarte a tus cambios. Tú eres el único que puede salir de donde estás. Tú eres el único que puede salir de donde sientas que ya no quieres estar. Por eso es importante aceptar que no somos perfectos. Yo doy gracias del no ser perfecto. No soy perfecto y doy gracias por ello, porque mi imperfección le da sentido a mi vida, invitándome a luchar todos los días a ser mejor. Si yo fuera perfecto, tal vez me aburriría de ser perfecto. El hecho de que nos aceptemos imperfectos nos da sentido a la vida para todos los días luchar y sacar la mejor versión de nosotros. El único responsable de tu felicidad eres tú. Deja de darles a los demás el poder de controlar tu sonrisa, porque tu valor y tu actitud depende solo de ti. Recuerda que hoy en Lo Sencillo de la Vida hablamos de los cambios. Y los cambios muchas veces son necesarios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque son parte del crecimiento de nosotros, parte de nuestra evolución. Y cuando nosotros bloqueamos la evolución, estamos bloqueando las oportunidades que nos puede dar la vida. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar lunes y martes a las 3:15 de la tarde. Todas las bendiciones del mundo, y acepta que los cambios de una u otra forma van a sacar lo mejor de ti.
Porque los cambios nos elevan nuestro instinto a evolucionar. Nuestro instinto evoluciona en momentos de peligro. Nuestro instinto evoluciona cuando lo necesitamos. Y los cambios de nuestra vida nos dan al instinto una evolución más consciente. Bendiciones y buenas tardes. Chau, chau.